Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Narrativa en Retrospectiva, un podcast sobre Mushoku Tensei, viéndolo volumen a volumen y viendo todos los detalles que nos podemos perder en una primera lectura y que se recuperan en este rewatch, relectura, digamos, porque también me vi el anime antes de comenzar a leer desde el volumen uno, me lo volví a ver y voy notando también los detalles y las diferencias que hay entre el anime y las novelas ligeras, que es el material del que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Hoy toca el volumen 5, que es uno de mis volúmenes favoritos. O sea, digamos que está en mi top 5 volúmenes de Mushoku. Sobre todo por el momento Paul Rudius, obviamente, pero también hay muchas otras cosas que en este volumen brillan por sí solas, de las cuales vamos a destacar bastante sobre Rudius, bastante sobre Paul, bastante sobre Eris. Es un volumen que da para una charla extensa, creo yo, pero esperemos que no vaya a ser tan larga esta vez. Para comenzar, nuevamente destaco el talento de Rifujin para mostrarnos el funcionamiento de la ciudad de Milis a través de la narración de Rudius, desde la arquitectura hasta la economía. Todo está muy detallado, todo se explica, todo tiene una razón de ser, todo. No hay nada como puesto ahí tipo, esto es un puesto de manzanas y ya está, sino es como, es un puesto de manzanas y tal. Porque Milis tiene una vegetación que permite el cultivo de manzanas, por ejemplo. O sea, es muy detallado todo y te lo explica y te lo deja muy en claro. Parecerá un poco infodump, pero al ser Rudius el narrador y el estar como pensando todas estas situaciones, se siente orgánico a comparación de otros donde, verga, se nota que el autor quería contarte lo que te está contando y nada más. Luego tenemos para comentar, verga, la travesía de Paul es desgarradora. Su point of view es sin duda uno de los mejores de la novela por lo real que se sienten los sentimientos que va desarrollando. O sea, vemos cómo se va hundiendo en la desesperación, cómo al no encontrar a Zenith y ni a nadie, se va destruyendo a sí mismo y, digamos, destruyendo todo lo que era Paul Greyrat, el que conocíamos antes. Por eso este espacio de tiempo del continente demoníaco es tan importante, porque Mushoku, al ser una historia en la que todo está conectado, que están sucediendo eventos en distintos lugares, en distintos momentos, o en el mismo momento también pueden estar sucediendo, el mundo se expande de forma formidable. Es increíble ver todas estas historias de todos estos personajes convergir en un único punto, porque no solo es Paul es el centro de este volumen, pero también tenemos a Roxy, también tenemos a Lilia, Aisha, también tenemos a Talhan, Elina Liz, tenemos a Giz, que es muy importante en este volumen. O sea, es como la historia de todos estos personajes que en algún momento estuvieron conectados y se separaron, se vuelven a conectar y se conectan de forma orgánica. O sea, es como simplemente están distribuidos por el mundo de una forma en la que encontrarse es posible. Y más siendo ellos tan buenos aventureros como son. No sé, es algo que me fascina de todo el tema del mundo de Mushoku y cómo se va desarrollando. Y por eso la travesía de Paul se siente tan real, porque eres capaz de conectar con todos los sentimientos del personaje. Todo lo que te quiere transmitir Rifujin te llega. Y eso es algo muy importante, porque hay historias, por ejemplo, me pasó hace poco con Cyberpunk Edge Runners, donde no sé si es porque le faltan capítulos de desarrollo y todo va como muy rápido. Tienes que asumir que hay muchas cosas que están sucediendo que no te las van a explicar y que tú tienes que asumir de cierta forma, ya sea por influencia del género o influencia en general de alguna otra película o algo así. Está interviniendo dentro de esta historia, entonces tú asumes tipo, por ejemplo, hay patinetas voladoras a lo Marty McFly. En Marty McFly te explican, pues Marty McFly, perdón, en Volver al Futuro. En Volver al Futuro te explican más o menos de qué van, no sé qué. Aquí es como que ya están y tú asumes, bueno, es el futuro, están y ya. Pero es un ejemplo, pues. Entonces no llegas a conectar no llegas a conectar tan bien
con eso que te quiere transmitir la historia, porque todo es muy rápido, todo tiene que ser asumido. En cambio, a mí me gusta esto que hace Mushoku de bajar las revoluciones, de te voy a meter aquí un capítulo de, qué sé yo, 40, 50 páginas de un point of view de un personaje que antes era solo el padre del protagonista, que ahora está tomando un rol principal, que antes se nos había dado como pequeñas, digamos, pequeños indicios de que Paul era mucho más que solo el papá de la serie, sino que era un personaje en toda regla. Nos habían dado indicios, aquí con esto ya se termina de convertir en un personaje increíble. Pero dejando a un lado Paul por el momento, también me gusta la forma en la que la relación de Rudy y Eris se va desarrollando poco a poco. Y como en este volumen Rudy empieza a desarrollar sentimientos por Eris de forma orgánica y realista para un niño de su edad. Y cómo va tomando respeto y cómo la defiende de Paul cuando este la llama objeto, por ejemplo. O sea, aquí vemos a un Rudius que poco a poco va encontrando los sentimientos del amor. De hecho, más adelante tengo anotado todo el tema de la separación de jerarquía a nivel de relaciones interpersonales, donde él separa a Sylphie de Eris a pesar de ser ambas mujeres, y que en digamos el Rudius anterior del principio de Villabuena no hubiese hecho esa distinción. Para él todas las mujeres eran lo mismo, un objeto para ser consumido por su morboso, digamos, su morboso pensar, sino que ahora son personas más o menos cercanas a él. Por Sylphie siente casi que sentimientos como si fuese una hija, suele decir en este momento, dándoselas de que él es una persona mucho más adulta y Sylphie es una niña que él puede manipular, que luego vemos más adelante en los volúmenes de la universidad que no es así, y que ahora Rudius es capaz de hacer esa distinción y pone a Eris en un pedestal por todo lo que ha hecho ella durante este volumen, que lo confortó, lo defendió, estuvo ahí para él, se conectaron emocionalmente. Eris dio lo mejor de sí a pesar de no ser muy buena en ese tipo de situaciones. No sé, es como que toda esta relación se va dando de una forma orgánica, de una forma natural entre las interacciones de los personajes que conocemos y con lo que sabes tú de ellos. Porque al fin y al cabo Rudius es un niño. Es un niño que yo siempre me gusta hacer este símil. Es como si hubiese nacido un bebé y de repente le ponen una memoria USB y le descargan unas memorias de alguien en su cabeza. Y que tiene consigo todos los traumas, los pensamientos, todo eso. Mientras se va desarrollando el bebé, que como con esos pensamientos, puede, digamos que se crea una disociación que en este volumen se nota muchísimo entre los pensamientos y lo que en realidad le sucede a su cuerpo. Vamos a ver, no sé cuántos puntos faltan para hablar de eso en específico, pero lo tengo anotado aquí más adelante para realmente enfocarme un rato en eso, porque eso me llama muchísimo la atención de cómo Rifujin plasma esa dualidad, digamos, entre lo que piensa y cómo lo actúa su cuerpo, que ya se venían como dando detalles de esto cuando Rudius ve por primera vez a Zenith y no siente excitación por ella y cosas así. Entonces ahorita el siguiente punto que tengo es: me gusta cómo la novela destaca el hecho de que Rudius perdió su orgullo como persona cuando, defendiéndose de los bullies, aún así la gente lo miraba a él como si fuese el malo. No importaba cuánto tiempo se esforzara, no daría frutos ese esfuerzo. Esto te lo explica Rudius en la novela cuando está pensando en las similaridades de su situación actual con la situación en su vida pasada, donde este Rudius habla de cómo se defendía de los que le estaban haciendo daño, y en vez de los otros mirarlos con pena o algo así, lo miraban como si él fuese el malo, como si él se tuviese que dejar joder y ya, pues. Y eso fue lo que destruyó el orgullo de Rudius, porque él, al intentar defenderse, nadie ni siquiera sintió simpatía por él. Y eso es lo que hace que él pierda todo, como digamos, toda esa sensación de superioridad, y por eso
cada vez que la gana un poco, la historia se encarga de tirarlo abajo. Aquí en este punto gana bastante confianza a través de sus interacciones con Eris, a través de sus interacciones con Roger, solo para ser destruidos en el siguiente volumen, por ejemplo. También tenemos a que Rudius acepta sus errores y falencias, pero en este punto de la historia culpa a factores externos o se busca justificar para su actuar. No sé si recuerdan los monólogos más importantes de Rudius, pero por ejemplo en el volumen 12 habla de cómo él tendrá que fallar para darse cuenta de cosas que tiene que mejorar o que tendrá que cambiar. Y aquí en este punto él también se da cuenta de esos errores, pero no se los achaca a él mismo, sino siempre lo achaca como algo más. Se me olvidó escribir algún ejemplo aquí, porque estoy seguro que puse algún tipo de ejemplo ahí, pero no lo escribí aquí en la computadora. Pero si trato de pensar en uno, puedo... justo me vino a la mente uno que creo que anoté, que creo que es cuando Rudius está hablando de que Paul habló mal de él y no sé qué, y Rudius como que acepta, tipo, verga, sí, mientras él está molesto conmigo porque yo estuve persiguiendo a Eris, jugando, no sé qué, divirtiéndome, haciendo esto, haciendo aquello. Tiene sentido que él esté molesto conmigo, pero yo de verdad me estaba esforzando. Entonces es como, no, él ¿cómo se diría? Está como en una constante búsqueda de autoaprobación, que se siente conforme es la palabra, se siente conforme con cualquier mínimo esfuerzo que él haga. Por eso, a medida que avanza la historia, él se va esforzando más. Tipo, ¿en qué sentido? Mete entrenamiento, ayuda en un lado, se pone a trabajar, va a pelear contra los seres más poderosos del mundo solo para defender a su familia. Es así, o sea, cada vez los obstáculos se van convirtiendo en más entramados y más difíciles de superar, para que él se mantenga en una constante búsqueda de algo más, para que no se conforme mientras esté vivo, no se conforme, sino que siempre busque más allá, busque más la felicidad, por así decirlo. O sea, en algún momento él está conforme con su vida cuando él muere, y lo vemos al final de la novela, pero ya es en el momento de su muerte, cuando él pudo hacer todo lo que estaba en sus manos y que podía hacer en realidad. Por eso ese final es uno de mis finales, si no el mejor final que he visto yo yo nunca para una serie de novelas. Y si el anime sigue como una adaptación tan buena como lo ha estado haciendo hasta ahora, verga, se va a venir probablemente también o sea, Mushoku Tensei sería mi anime favorito de todos los tiempos, pues. Si la adaptación sigue fiel y adapta toda la novela, sería realmente espectacular si eso pasara. ¿Qué más tenemos aquí? Encima de aceptar sus errores, también se da cuenta de que las cosas no son sentimentalmente iguales a como eran en su anterior mundo. Su visión del túnel no le deja ver más allá, y por eso se siente en shock cuando Paul lo regaña de forma tan fría. Rudius me acuerdo de esto, que Rudius dice algo como: mis padres nunca me habían tratado así en mi anterior mundo, eran muchísimo más permisivos. Y él se lleva una impresión de esto, como que, verga, mis papás pueden molestarse conmigo, pues. O sea, pueden no calarse las vainas que yo hago solo porque son mis padres. También vemos cómo se hace preguntas y se las responde él mismo luego de darles la vuelta. Esto hace un personaje ser más que solo uno bueno, va más allá, porque lo vemos razonar como una persona normal lo haría. Como cuando se da cuenta de que Paul no toca a las chicas de su grupo de búsqueda, que él hablaba tipo: ¿por qué Paul habrá traído el tema de las chicas? Decía él. ¿Será que él les pone la mano? No sé qué. O quizás no lo hace, y por eso es que se molestó tanto cuando yo traje el tema a la mesa, porque él se está aguantando. Entonces él habla así y se da cuenta de, verga, se hace una pregunta como para autoconvencerse, pero luego razonando se da cuenta de que no, de que Paul tenía razón, de que no tenía sentido verlo de esa forma, no sé qué. Esto me parece muy arrecho por parte de Rudius como personaje, porque lo hace sentir realista. O sea, la gente se cuestiona vainas cuando hay cosas cuestionables frente a ellos. O sea, si yo veo
a una persona en la calle gritando, yo puedo ser una persona que no razona mucho las cosas y dice tipo, ah, es un loco. Otra que yo puedo ser mucho más tipo de razonamiento lógico, puede decir, verga, eso es que pasó algo hace poco que hizo que un pocotón de gente perdiera todas sus casas y sus trabajos, un desastre o algo así, y está en la calle desesperado. Y eso es una persona que está haciendo un razonamiento lógico mucho más profundo y capaz en el mismo tema dice, o no, puede que quizás simplemente sea una persona que está desahogándose por una ruptura amorosa, pues. O sea, y se va haciendo preguntas y se las va respondiendo y se vamos viendo ese razonamiento que hay detrás de su pensamiento final. Y eso me parece increíble cómo se plantea y cómo está escrito en la novela. Luego tenemos que este volumen enfatiza mucho en los sentimientos de Eris por Rudius, de una forma excepcional, porque no necesita monólogos extensos hablando del tema para hacerlo, sino que son las acciones de Eris las que hablan por sí mismas, como cuando Eris defiende a Rudius de Paul, como cuando Eris se encuentra ahí para Rudius y lo consuela, como cuando Eris vuelve a defender a Rudius durante la cena y durante el reencuentro con Paul. O sea, hay muchos momentos donde Eris hace cosas importantes por Rudius que en un principio parecen pequeñas, pero son esfuerzos por hacer la conexión un poco más cercana por parte de ella y me encantó muchísimo toda esa parte de la novela. También tenemos que Rudius tiene una lucha interna entre las memorias de su yo pasado y su yo actual, que lo hacen disociarse de los sentimientos que su cuerpo le indica que está teniendo. Habla de cómo Eris le hubiese ayudado a salir de lo que pasó en su vida pasada sin darse cuenta de qué es lo que llevó a Eris a significar tanto para él en primer lugar, qué es lo que representa la figura de Eris. Esto conecta directamente con su desarrollo final del volumen 6, cuando se da cuenta de que él era quien rechazaba la ayuda de los demás. Para tratar de explicar esta anotación, que fue la que había nombrado antes, que tenía que iba a hablar de ella, Rudius, por ejemplo, siente físicamente un calor interno cuando Eris está ahí para él, cuando lo defiende, cuando lo tranquiliza. Y él dice que si él hubiese tenido a una Eris en su vida pasada, él habría salido antes de su problema. Pero él habla de esa relación con Eris como si se hubiese formado de cero, como si no hubiese tenido que pasar todo lo que pasaron juntos para llegar a ese punto de su relación, sino como que no se da cuenta en el momento de que él está enamorándose, de que él dice como que no, si yo tuviese a esta persona que actúa así de esta forma conmigo, en mi otra vida yo hubiese salido, pero en su otra vida él no es el Rudius actual, él no actuaría nunca de esa forma, así tuviese sus memorias, así tuviese sus cosas, porque sería totalmente diferente. Entonces eso hace que se vea esa disociación que tiene Rudius, de que él no se da cuenta de que antes, o sea, todavía en este punto de la novela, él no se da cuenta de que antes él era el que rechazaba la ayuda de los demás que estaban ahí, de posibles Eris, como él las ve en este momento. O sea, cuando él se da cuenta, por ejemplo, con el volumen de Norn, porque todo lo que hizo su hermano por él quedándose en su habitación, esperando a que hablaran con él, hasta que un día ya dejó de hacerlo, el hermano pudo haberse convertido en lo que es Eris en este momento. O sea, la persona que lo hubiese sacado de ese problema. Pero aquí todavía él no se ha dado cuenta de que él era quien rechazaba esa ayuda. También hay muchísimas pistas sobre la suerte de Giz y cómo está presente desde antes de entrar a Colmillos al Lobo Negro. Paul dice cosas como que no, que Giz siempre traía el dinero de vuelta, o siempre lograba salir de las cárceles, o siempre se las arreglaba de alguna forma. Y todo esto en retrospectiva sabemos que es gracias a los consejos de Hitogami. También vemos como muchos de los razonamientos que hace Paul para llegar a las disculpas con Rudy son asumibles en un mundo como el nuestro.
las preguntas que se hace y las conclusiones que saca. O sea, como va diciendo, tipo, hay una frase que me gustó muchísimo que dice, si Rudius fuese un niño normal y tuviese 11 años como Norn, yo lo estaría tratando de esta, o sea, si Rudius fuese un niño totalmente normal y fuese como Norn, o sea, él estuviese a mi cargo, creo que es a lo que se refería, yo lo trataría de esta forma. No, o sea, solo lo hago por su talento. Y es cuando él se da cuenta de que es por celos que está manteniendo él de su hijo por ser mucho más maduro que él a sus ojos todo el tiempo. No, no es la realidad, es lo que ve Paul. También vemos cómo esta disociación entre sentimientos y mente y cuerpo de Rudius sale a flote durante la conversación con Paul, donde no sabe por qué está actuando como lo está haciendo o por qué su cuerpo le hace sentir ciertas cosas, como que le empiezan a sudar las manos, está nervioso y él en su mente no lo entiende, tipo, no comprendo por qué estoy así, si quiero estar de otra forma. No se da cuenta de esa disociación que para el lector es obvia, pero en una primera lectura puede salir, puede no ser recordable porque lo habla como muy casual Rudius de esto. Vemos también cómo el Rudius empatizar con los sentimientos de Paul es que logra entenderlo todo y encontrar la respuesta de lo que verdaderamente siente con respecto a toda esta situación. También vemos cómo Rudius empieza a diferenciar las jerarquías en las relaciones interpersonales cuando pone a Sylphie y a Eris en una escala de importancia basada en sus sentimientos y no en algo superficial como el físico. Uno cuando conoce a Rudius en un principio, uno puede imaginárselo tipo poniendo en tier list de waifus como hacemos los otakus asquerosos a Roxy, Sylphie y Eris, tipo diferenciarlos, tipo no, Sylphie está más Eris está más arriba porque tiene el pecho más grande, o vainas así todas morbosas, estúpidas. Pero ya para este momento él lo hace basado en sus sentimientos, basado tipo no, lo que siento por Eris es mucho más fuerte que lo que yo siento por Sylphie. Es un desarrollo importante porque empieza a tratar a las personas como personas y no como NPCs de un videojuego. También vemos cómo los eventos que suceden alrededor se entrelazan con lo principal, como Rudius no pudiendo tener una escolta de los caballeros de la Orden de Milis porque la Miko fue atacada cuando Eris salió a cazar goblins. Ahí el mundo se está interconectando a través de eventos que suceden de forma cercana o incluso de forma lejana y llevan su tiempo. O sea, esto pasó por esto y te lo explican y te enseñan y te hablan del tema. También vemos cómo Rifujin le da profundidad a la caracterización de sus personajes a pesar de que el foco no esté puesto en ellos, como cuando Ruger se siente feliz y realizado cuando Rudy se arregla con Paul debido a lo que sucedió con su hijo y su tribu. Él tiene varios comentarios como el que le hace Paul cuando va a entrar en el bar, que se lo vemos en el anime y pasa un poco desapercibido por el doble subtítulo. También tenemos como esa sonrisa y ese alivio en su cara cuando Rudius le dice que por fin se arreglaron y uno hace conexiones pues como espectador. Rifujin no te lo deja todo así como para que Rudius por ejemplo dice como que está feliz, como si se hubiese liberado un peso encima, algo así por el estilo, pero no te dice en la cara tipo, no, lo dice, o sea, se siente así porque le recuerda a que no pudo arreglar las cosas con su hijo y que lo mató sin siquiera estar consciente. Y es como, es un detallazo que uno tenga que hacer esa conexión porque Ruger es un personaje importante y esto le da bastante profundidad a su caracterización. Luego también vemos muchos detalles sobre el gremio de aventureros cuando Eris va hacia él durante sus capítulos de yendo a matar goblins, los trabajos, se habla de ellos, además de cómo se hacen lo del exterminio de goblins y cómo es que funciona todo el tema de su casa. También nos dan a conocer muy bien a Cliff en un solo capítulo que no es ni siquiera muy largo. O sea, y te das una muy buena idea de quién es y por dónde nos puede llevar su historia, sobre todo en la OVA con ese cliffhanger al final, tipo donde nos damos cuenta quién es verdaderamente Cliff y cuál es su importancia, y luego su forma de hablar como de Rudius, diciéndolo como de alguna manera como que lo voy a buscar o lo voy a recordar.
También vemos como Rudy no entiende por qué la hermana de Zenith no le excita. De nuevo, esta es la disociación y que la tía tampoco se corta en decirle las cosas a pesar del parentesco, como cuando le dice que Rudy se ve más bonito cuando está callado que cuando hablas igualito a Paul y cosas así. Que bueno, es un bonito detalle, es un capítulo cuchi porque en Rudius lo tratan por fin como un niño pequeño. También se habla de que los reyes dragones podrían controlar la gravedad. Esto es un hit de lo que sabríamos después con la espada de Alexander Rybak. Y también nos presentan al estilo muy One Piece de Shirohige, perdón, de Kurohige, de Blackbeard. Nos presentan a la quinta potencia mundial, la cual pensaríamos que sería un enemigo, pero al final es puro de pana y es un pana que le gusta su cocina. Es un pana que le gusta su cocina y está tranquila con ella hasta que ya no está tranquilo. Nos presentan a Randolph Marian, la quinta potencia mundial, un personaje que a mí me gusta bastante. Y bueno, creo que estas son todas las cosas que quería más o menos comentar de el volumen 5. Estoy viendo ahorita que no me salió tan largo como pensé que me iba a salir. Pero bueno, quizá es un buen es un buen tiempo para que no se haga cansino para los oyentes. Espero que les haya gustado y sin más preámbulo, nos vemos la próxima.